4, versículo 7. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Poderoso Señor Jesús. Poderoso Dios, aleluya. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Santiago 4, capítulo 7, dice la palabra del Señor, y en reverencia a la palabra cada uno de nosotros nos ponemos de pie. Te adoramos, Espíritu Santo. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos decimos amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Poderoso Dios. Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el nombre del Señor Jesús. Primeramente, Señor, le doy la gloria y le doy la honra, Señor. Le doy las gracias, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor, de compartir este tiempo de la palabra. Sea usted, Señor, usando mi vida como canal de bendición para su pueblo, Señor. Sea usted ministrando nuestros corazones en esta noche, Señor. En el nombre maravilloso del Señor Jesús, de antemano, Señor, le doy la gloria, le doy la honra, y que sea su nombre glorificado, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Poderoso Dios. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a su nombre. ¿Qué significa la palabra someteos? Verse forzado o convencido a obedecer o seguir la voluntad de otro. Amén. ¿Qué significa ser una persona sometida? Que no puede tomar decisiones libremente y debe subordinarse a otra persona, generalmente de mayor jerarquía, sin hacer cuestionamientos. Sinónimos de esta palabra: someteos. Sometimiento, acatamiento, rendición, humillación y obediencia. Es cuando le damos a Dios autoridad sobre nosotros, donde voluntariamente nos entregamos a Él. Al ser una persona sumisa, se toma una postura de subordinación y se acata todas las órdenes que se dan sin hacer reproche o quejas, aun cuando se está en desacuerdo con lo que se debe de hacer. Al yo someterme a Dios, no va de acorde a mi estado de ánimo, ni por la situación en la que pueda estar pasando. Cuando decidimos someternos al Señor, nos entregamos voluntariamente y confiamos que el Señor guarda y cuida de cada uno de nosotros. Poderoso Dios. Como primer punto, dejar todo por Él. ¿Cuál es el primer punto, mis amados hermanos? Dejar todo por Él. Si vemos en Mateo capítulo 19, vayamos ahí. Quiero que vayan conmigo y leamos juntos, ¿verdad? Poderoso Dios. Mateo 19, versículo 29. Ahí nos habla la palabra. El Señor Jesús está hablando, amén. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Poderoso Dios. En esta porción de la palabra, amén,
el Señor le estaba hablando a los judíos. Una vez mi esposo, el pastor, no me acuerdo muy bien, trajo una enseñanza. En la enseñanza decía que los judíos, cuando seguían al Señor Jesús, sus familiares los desechaban. Les quitaban la herencia, les quitaban dinero, les quitaban todo y los dejaban en la calle prácticamente. Entonces era un precio a pagar por seguir al Señor Jesús. Amén. Y también hoy en día hay muchas personas que dicen, pues voy a dejar padre, madre, esposa, hijos y voy a seguir al Señor, y realmente lo hacen literalmente. O sea, que se alejan y se apartan y no tienen ninguna relación y se apartan para seguir al Señor Jesús. Déjenme decirle que esa manera está errada. Este consejo o esta porción de la palabra que el Señor Jesús está compartiendo, ya les expliqué un poquito del trasfondo, pero en este momento nos habla a nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, nuestra vida pasada, ¿verdad? Que mayormente nos regocijábamos con amistades del mundo. ¿Y quiénes eran esas amistades? Que les gustaba ir a las fiestas, que les gustaba tomar, que les gustaba tomar drogas o hacer muchas clases de maldades. Pero al nosotros venir a Cristo y decir, yo ya no puedo hacer o practicar esas cosas, porque ahora soy de Él. Y empieza nuestro alrededor, el círculo más cercano de ustedes, contra de nosotros, con solo el hecho de haber creído en Él. Entonces la palabra aquí cuando nos dice que el que lo siga a Él tendrá que dejar padre, madre, hijos, hijas, hermanas, esposa, se refiere que aunque en ese momento ellos no coincidan con mi decisión, aunque en ese momento ellos no me acepten la decisión que yo he tomado de seguir a Cristo, de todas maneras los seguiré, aún en contra de la decisión que ellos quieran para mí. Poderoso Dios. Porque la palabra también nos habla y nos dice que haya uno, con uno que se levante en la casa y crea en el Señor Jesús. Por ese uno serás salvo tú y tu casa. Entonces dice aquí mismo en la palabra que no habrá pérdidas, sino que ganarás 100,000 veces o 100 veces más. Poderoso Dios. Así que, amado hermano, si en este momento tú estás trazando rechazos por tus amistades, familiares o personas que se burlan porque tú has creído en el Señor Jesús, déjame decirte que no has perdido nada. Al contrario, has ganado mucho. Poderoso Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Poderoso Dios, aleluya. Voy a volver a repetir este versículo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer. Qué difícil es, amados hermanos, más cuando el hombre, el hijo hombre, es apegado más a la mamá. Y nosotras, las nenas o las niñas, las mujeres, somos apegadas a la mamá o al contrario. Pero es difícil cuando vemos en los ojos de nuestros padres el rechazo por nuestra fe. Y ahí nos encontramos, como se dice, entre la espada y la pared, un refrán que se dice, porque
decimos, pero yo amo a mis padres. Ellos me han cuidado desde que yo nací. Ellos me han aconsejado desde que yo nací. ¿Y cómo ahora los voy a deshonrar siguiendo a Cristo? Sí, amados hermanos, llegan esas preguntas. Pero ¿cómo yo les puedo dar ese desaire? ¿Cómo que les puedo dar ese disgusto? Llegan esas preguntas. Pero aquí está la respuesta. Si tú dejas todo por Él, no perderás nada. Al contrario, ganarás. El Espíritu Santo pone esto en mis labios en este momento. Que te hable a ti. Has tomado la decisión correcta. No estás en cualquier lugar. En el mundo, cuando estábamos compartiendo entre amistades, en medio de las drogas, del alcohol o en el ámbito donde tú caminabas, podrías haber dicho, este es lo máximo de la felicidad. Pero ¿qué pasaba cuando todo ese círculo de personas cercanas hacia ti se iba y te quedabas solo en casa? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Y cuál es la diferencia ahora que estás en Cristo? Poderoso Dios. Y cualquiera que haya dejado casas, cuando decimos casas, cosas materiales, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué heredaremos, amados hermanos? La vida eterna. ¿Y qué se le estaba quitando a los judíos en ese tiempo? Toda la heredad material en el mundo, en la tierra. Que para el ser humano piensa que eso es lo más valioso. Pero cuando venimos a Cristo y vemos la verdad, nos damos cuenta, como siempre he repetido esta frase cuando predico, que aún uniendo todo el dinero y las riquezas de este mundo, no es más de lo que tenemos allá arriba en el cielo. Amén. Certeza de lo que tú estás haciendo hoy. Convicción de lo que tú crees hoy. Poderoso Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En Lucas 14:26, acompáñenme, amados hermanos, para que vean que lo que estoy hablando está en la palabra. Poderoso Dios. Lucas capítulo 14, versículo 26. Te alabamos, Señor Jesús. Ahí nos habla la palabra y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí es más intenso, ¿verdad? Ya no es solo tierras, casas o familia. Ya ahora aquí habla más claro y dice: aún la propia vida o mi propia vida, por seguirlo a Él. Poderoso Dios. Amados hermanos, analicemos y meditemos un poco. ¿Qué fue lo que se les reveló tanto a los discípulos del Señor?
que fue lo que se les reveló, que aún pusieron su vida para predicar este evangelio. ¿Qué fue lo que se les reveló? Cuando tenemos a Cristo, se nos revela la verdad, esta palabra. Y ya no la vemos, ya no la leemos como letras escritas en un libro, sino que la tomamos en cuenta que es vida para nuestra alma, para nuestro espíritu. Poderoso Dios. Y ellos se les reveló el propio Señor Jesús. Caminó con ellos 3 años. Y aún así caminó con ellos. Vieron todo lo que vieron. Los milagros, las sanidades. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ellos lloraron. Pero ¿sabe cuál es nuestra prueba de nuestra fe? Que el Señor Jesús no se quedó en esa tumba. Él resucitó al 3er día, como Él lo dijo. Resucitó al 3er día. Fue al Padre, pero antes de ir al Padre estuvo con ellos. Comió con ellos. Y ellos vieron las marcas en sus manos. Poderoso Dios. Se nos ha revelado así el Señor Jesús a nosotros. ¿Estamos viendo al Señor Jesús de esa manera? ¿O solo venimos a la iglesia por ocupar un asiento y para que nuestros familiares nos vean que llegamos a la iglesia? Esto no es solo por venir. Esto es que Cristo more en nosotros de tal manera que cada paso que demos sea para glorificar su nombre, viviendo para Él. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Denle en palmas al Señor, amados hermanos. Gloria a su nombre, amén. Gloria a su nombre. Como segundo punto, mis amados hermanos, tengo: resistid al diablo. Gloria a Dios, aleluya. La palabra resistir, tolerar, aguantar o sufrir, imprimir, contener, soportar, oponerse. Oponerse a la acción de una fuerza, reprimir sentimientos, deseos, pasiones. ¿Qué es una persona que resiste? Una persona que resiste es valiente, colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse uno en su terreno y no ser movido de ahí. Poderoso Dios. Cuando nosotros estamos firmes sobre la roca que es Cristo, nadie nos puede mover de Él. Al nosotros resistir al enemigo, Él huirá. Al nosotros oponernos a las acechanzas, a las mentiras, a los dardos, a los deseos de esta carne, Él huirá. ¿Cómo inicié esta predicación? Someteos. Al yo someterme a Dios primero,
el enemigo no tiene nada que ver conmigo. Pero si yo estoy jugando un pie aquí, un pie allá, un pie aquí, un pie allá, se parece a una caricatura mexicana que decía así, la güereja. ¿Verdad? No podemos estar en dos aguas. No podemos ser tibios, porque aún en la palabra en Apocalipsis dice que el tibio será vomitado de la boca de Dios. ¿Queremos ser vomitados? Pero Señor, si yo iba todos los domingos a la iglesia, pero Señor, si yo cada servicio yo estaba puntual, pero tu intimidad con Él, ¿cómo está? Tu relación con el Señor Jesús, ¿cómo está? No podemos resistir las acechanzas del enemigo si no tenemos claro quiénes somos para Él. Si no tenemos claro quién es Él para nosotros. Si Él es nuestro proveedor, cuando no tenemos dinero, ¿le creemos a Él? Si Él es nuestro escudo, cuando nos enfermamos, ¿le creemos a Él? Si Él es nuestro sanador, que Él es quien nos guarda y protege. Poderoso Dios. Sinónimos de esta palabra: resistir, combatir, oponerse y resistir. Si bien todas estas palabras significan ponerse en contra de alguien o algo, resistir implica un reconocimiento abierto de una fuerza hostil o amenazante y un esfuerzo positivo para contrarrestar o repelerla, resistiendo la tentación. Cuando nosotros resistimos, estamos firmes en no caer en la tentación. Poderoso Dios. Resistir, tolerar, aguantar. Y les voy a decir algo, mis amados hermanos. Una de las cosas que es más difícil, pero no imposible, es cuando somos recién convertidos. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué si yo en el mundo yo tenía buen trabajo, buena salud, tenía la cuenta con dinero, pero ni bien llegué a Cristo y nada? Entonces en vez de ir para adelante voy para atrás. Resistir. Nosotros con mi esposo, yo sé que él ya ha dado testimonio de esto, pero pasamos por una situación que cuando venimos a Cristo se nos cortaba la luz, se nos cortaba la agua, la refri se nos dañó, la secadora, la lavadora se nos dañó, el aire central se nos dañó, pero estábamos en Cristo. Y usted dígame, ¿usted cree que no íbamos delante del Señor y llorábamos y le decíamos, pero Señor, ¿qué está pasando? Resistir. Porque en ese momento es donde es donde usted es probado. ¿Probado a qué? A que si realmente usted se convirtió con un corazón arrepentido. Si usted verdaderamente pasó adelante con un corazón arrepentido,
que no quiere volver atrás. Es necesario pasar por ahí, porque cuando logramos pasar, vemos la razón o el propósito de por qué estuviste ahí. En nuestro caso con mi esposo fue en la área económica. Algunas hermanas puede ser su esposo, o algunos hermanos puede ser la esposa, o algunos familiares puede ser la salud, viceversa. Pero en esas áreas, si tú le creíste a Dios, mantente firme. No retrocedas. Resiste. Resiste las burlas. Resiste las burlas que aún de las personas que tú nunca pensaste que se iban a reír en tu cara, lo vistes. Resístelo. Porque no es con carne que tú estás peleando. No es con sangre ni carne. Es con huestes de maldad que pelean por tu alma. Y están decididos a que tu alma vaya al infierno. Pero por la gracia de Dios estamos hoy aquí. Y por la gracia de Dios estamos escuchando este mensaje. Resístelo. Aguanta. Tú no le sirves a un Dios pobre. Tú no le sirves a un Dios de barro. Tú no le sirves a un Dios de madera. Tú no le sirves a imágenes. Tú le sirves al Dios Todopoderoso, el dueño de la plata y del oro y de todo de lo que tú puedas ver. El hombre en su orgullo dicen: tengo millones en la cuenta de banco, soy dueño del mundo. El orgullo los ha enceguecido y la maldad en sus corazones ha turbado tanto sus corazones y sus mentes que no pueden ver la realidad. Que aunque gocen de tantas deleites de este mundo, aunque se disfruten los deleites del pecado, tienen un final doloroso. Pero nosotros que vamos dando pasito a pasito, es mejor así, no corriendo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es mejor pasito a pasito? Primero somos recién convertidos, somos un bebé espiritual. Amén. No tenemos conocimiento mucho de la palabra, pero a medida nos vamos metiendo a las profundidades, vamos adquiriendo conocimiento, vamos teniendo revelación del Espíritu Santo, vamos sintiendo esa hermosa presencia, ese soplo que nosotros decimos: pero si las puertas de este cuarto estaban cerradas, ¿de dónde vino ese soplo? Es la presencia de Dios que te toca cuando tú te metes a buscarlo a Él. Lo que tienes en tu bolsillo no define lo que tú eres. El conocimiento, puede que seas un maestro, un doctor o un presidente de una nación, no defines quién tú eres. Lo que defines quién tú eres es el sello del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Y ese sello es la señal, es el título para decirle: aquí estoy, Señor, ven por mí, te estoy esperando. No te avergüences del Evangelio, persiste, avanza, camina al paso, que va a haber tiempo para que corras. Analicemos
a los bebés. Nacen, no pueden caminar, luego empiezan a gatear, después empiezan a dar sus pasitos. Así es en nosotros, en nuestra vida cristiana. No nos frustremos porque al principio necesitamos depender de otros, porque no tenemos nada, pero tenemos todo. Porque aparentemente se me fue la luz, se me fue el agua, se me dañó la refri. Hermanos, el aire central se dañó en el verano. Pregúntele a mi esposo si dejamos de ir a la iglesia. No lo hicimos. Llegamos frustrados, sí. Molestos, sí. Enojados, sí. Con ganas de no seguir, sí. Pero llegábamos. Y lo hermoso, ¿sabe qué? Que cuando llegábamos, el Espíritu Santo, wow, nos tomaba. Y esta es la mejor experiencia que tú puedes anhelar y tener. Porque vas caminando no por lo que te cuentan, vas caminando por lo que vives en Él. Poderoso Dios. Gloria a su nombre. Amén. Te alabamos, Señor. Gloria a su nombre. La palabra resistir dice tolerar, aguantar, sufrir. Se sufre, sí. Al principio, recién convertidos, el que le diga a usted: amada hermana, el evangelio es color de rosa. Mire, ahí usted no le va a pasar nada, usted va a ir caminando como con alitas y no va a sentir nada, nada que le duela. Mentira. ¿Sabe por qué? Porque el sentir está aquí. Y la carne se duele. Porque la carne no le agrada las cosas celestiales. La carne le agrada las cosas terrenales. La que le provoca placer. La que le provoca deleite en las cosas del mundo. Y es necesario que como nuevos creyentes o ya avanzados caminando en el Señor, nos mantengamos sometidos en su presencia, sometidos buscando su presencia, anhelándolo, deseándolo a Él, porque el espíritu de nosotros se conecta con Él y nos vamos alimentando de Él. Poderoso Dios. Reprimir. Amados hermanos, yo le digo a mi esposo, cómo me hubiera gustado, pero no eran los planes míos, eran los planes de Dios, que todo lo que vivimos solo se hubiera quedado en la casa. Si me cortaron la luz, se quedó en casa, solo nosotros sabemos, estamos en oscuras, nadie más tiene que saber. Pero lastimosamente, cada cosa que a nosotros vivíamos era expuesto. Pero Señor, el orgullo era machucado. Porque de tenerlo todo en el mundo, llegarlo a tener nada, no cualquiera retrocede. Pero esto no es para alabarnos nosotros. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo estaba con nosotros. Porque aunque nos pasaba todo eso, decíamos, vamos, vamos, vamos. Recuerden esto, el que se detiene, el que se para en el caminar de Cristo, pierde. No te detengas. Si aceptaste a Cristo, venga lo que venga, deja todo.
Él no quiere una parte de tu corazón, un cachito. No. Dios no es así. Dios quiere todo de ti. Todo tu corazón. Es que yo amo mucho a mi esposo. Todo. Hermana Araceli, todo. Al momento que damos todo, ahí Dios se glorifica. Porque tú estás reconociendo que lo que para mí es mi sustento ya no vale más. Ahora viene a ser Él mi sustento, el que me sostiene, el que me provee, el que me ayuda, el que todas mis adversidades que pueda vivir, Él me da la inteligencia y la sabiduría para sobrellevarlas. Porque no le voy a decir que no vienen adversidades, sí vienen problemas, pero Él nos da la paz y la sabiduría para manejarlo. Es todo. Reprimir, contenerse tanto que cuando tú veas a alguien, pero hermana, siempre con el mismo vestido en la iglesia, pero hermana, ese carro cómo se le daña y la deja tirada, pero hermana, en ese momento usted no quiere escuchar eso, porque como le digo, está siendo machucada y la carne responde. Contener, hablar y responder a esas personas que la acusan o se burlan o la están criticando. Pero es que yo no entiendo cómo se pudo haber quedado con ese hombre. Esas eran las palabras hacia mí, y no sé hacia mi esposo si alguien me dijo referente hacia mí. Pero yo le dije al Señor, yo me voy con este hombre, pero quiero tu bendición. Y yo no estaba en Cristo. Curioso, ¿no? Yo estaba en el mundo y pidiéndole a Dios bendición por casarme con Él. Poderoso Dios. Pero cuando llegamos a Cristo y empezamos a ver, desde que entramos, amados hermanos, dijera la hermana Araceli con el protemplo, no nos dio chance de descansar. Entramos a lo que venimos. Y estamos aquí, no con nuestras fuerzas. Estamos hoy aquí porque Él nos ha sostenido y nos ha ayudado. Amados hermanos, la situación que ustedes se encuentran en este momento, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene momentos difíciles. Y si hablamos uno del otro, no podemos decir, no, el proceso mío fue más fuerte que el tuyo, no. Porque la palabra del Señor dice que Dios da pruebas a cada uno de nosotros conforme nosotros podamos sobrellevarlas en Él. Solos no podemos. Si tú hasta este momento has creído que todo lo vas a resolver con tu conocimiento y con tus fuerzas, estás equivocado. No es así. Porque hasta que nosotros dejamos de renegar, hasta que nosotros dejamos de llorar, hasta que nosotros dejamos de estar lo mismo y lo mismo, otra vez la luz, otra vez el agua, aquí otra vez esto, hasta que dejamos de decir todo eso y decimos, Señor, aquí estamos. Si tú vas a hacer algo con nosotros, hazlo de una vez, porque es doloroso. Es doloroso ver a tu bebé de 5, 6 meses, 7 meses y no tener pamper ni toallitas. Yo le dije, Señor, de una, si es ahora, es ahora. Ayúdanos a pasarlo, porque solos no podemos. Resignación, sometimiento, reconocer mis áreas malas, mis actitudes malas, todo lo que haya arraigado del pasado,
reconocerlo delante de Él y soltarlas. Y Él nos ayudó. Poderoso Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a su nombre, amén. Entonces, pregunta: ¿cuál es la clave de yo poder tener victoria contra las acechanzas del enemigo? La obediencia a Dios es el primer paso para adquirir autoridad, pues a mayor obediencia, mayor nivel de autoridad. Mientras más nos sometemos, más autoridad tendremos contra toda hueste de maldad. Y una de las cosas que tú tienes que analizarte, analízate qué es lo que estás pensando. Depresión, pensamientos negativos hacia ti misma, porque nosotros nos hablamos y en contra de nosotras mismas. Yo llegué a un estado, amadas hermanas, en el proceso, que aún seguíamos a Cristo, seguíamos caminando, pero yo no me bañaba. Lo dijera mi esposo: tú te pones lo que caiga. Agarraba una falda, una camisa y lo que caía y vámonos para la iglesia. Yo no ni me arreglaba. ¿Y saben qué pasaba ahí? Depresión. Depresión por el proceso. Yo me sentía inmerecedora de una gracia tan valiosa. La gracia de Dios sobre nuestras vidas. Llega un momento que te sientes tan inmerecedor, que ves tantas cosas que pasan y dices: no merezco esta vida. Y empiezas a hablar en contra de ti mismo. No. Desecha esos pensamientos. Si alguien te ofendió, si alguien te lastimó de tal manera, perdona, sana, deja al Espíritu de Dios entrar a tu vida y hacer lo que tenga que hacer en ti. Una de las cosas que ustedes tienen que saber, que el que no perdona no hace daño al que le hizo daño a él. No, para nada. Con decirte que la persona que te ofendió y te lastimó en el mundo, él dijo una palabra, él hizo una acción y no se acuerda. Y él vive su vida. Pero nosotros recordamos y recordamos y recordamos. Y empieza la raíz de amargura. Y esa raíz de amargura es peligroso. Porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y de todo lo que esté en tu corazón, habla tu boca. Y si nosotros somos llamados a anunciar las buenas nuevas, nuestro corazón tiene que estar sano. Porque yo no me puedo parar aquí para provocar odio, para provocar contiendas, para provocar envidias. No puedo. Y si lo hago, estoy poniéndome yo sola el lazo. No puedo. Entonces, la obediencia a Dios, la obediencia al Señor Jesús, la obediencia a la palabra de Dios, me da la autoridad al momento de reprender, al momento de los espíritus malignos que quieran venir a atemorizarme y atar mi vida, atar mi cuerpo, atar mi espíritu, atar mi alma. Pablo, uno de los siervos del Señor, nos da un claro ejemplo del sometimiento y obediencia a Dios. En Gálatas, capítulo 2, vamos a Gálatas, mis amados hermanos, acompáñenme. Gálatas. ¿Quién vive? Y a su nombre.
¿Y la iglesia? Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén, estaremos ahí. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dijo Pablo? Solo lo dijo vivo en el Espíritu. ¿Qué dijo? Lo que ahora vivo en la carne. Amados hermanos, analicémonos, escudriñémonos, que todo de lo que tiene que ver para buscar a Dios, sea en la oración, sea en la palabra, sea venir a la iglesia, sea en algo que tenga para glorificar a Dios, para honrar a Dios. ¿Qué dice la carne? Ay, tengo sueño. Ay, tengo que trabajar mañana. Ay, tengo que hacer un mandado, y si me siento ahorita a leer la palabra, se me va a hacer tarde. La carne nos habla. No le gusta buscar las cosas de Dios. Se opone. Pablo era anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia porque él creía en la ley y hacía cumplir la ley, porque él tenía celo de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y ese encuentro lo marcó de tal manera que dijo: heme aquí, Señor. Y ahí empieza a caminar. Dejó de ser Saulo, el perseguidor de la iglesia, y ahora fue Pablo, perseguidor por los que están en contra del nombre del Señor Jesús. Ahí está claro en un ejemplo, amados hermanos, que si tú crees en el Señor Jesús, que si tú amas su palabra, vas a ser perseguido. Pero si tú no te paras firme y resistes la opresión, resistes la tentación, resistes el rechazo, la burla, no vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues. Todo lo que vivas en el Evangelio, si lo vives para Él, no hay pérdidas, hay ganancias. Ganancias porque primero fue tu vida. Ganancia porque después fuiste tú y tus hijos. Ganancia porque después fuiste tú, tus hijos y tu esposo. Ganancia porque después fuiste tú, tus hijos, tu esposo y toda tu familia. Ganancia porque después fuiste tú, tus hijos, tu esposo, toda tu familia, todo el vecindario y todas las naciones a donde el Señor te lleve a predicar la palabra del Señor. La palabra de Dios, las buenas nuevas. No pierdas el rumbo, no pierdas la dirección, no pierdas el camino correcto, porque es fácil desviarnos, pero difícil volver. Y ahora que estás aquí, aférrate de tal manera que no te sueltes de su mano. Y cada detalle que tú sientas que contrista al Espíritu Santo, rodíate, pídele perdón. No te preocupes, si lo pides sinceramente, Él te perdona y te da nuevas fuerzas para que sigas adelante.
pero no te detengas. En Gálatas 5:16, ahí la palabra nos dice, poderoso Dios. Cuando Pablo dijo que lo que ahora vive en la carne, ¿cómo dijo Pablo? Poderoso Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Gálatas 5:16 dice ahí la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Entonces Pablo ya no vivía en la carne, ya no vivía en estos deseos de la carne. Él vivía bajo la disposición y el sometimiento del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Entonces algunos dicen, bueno, como que lo que yo practico no está ahí, no lo veo que lo dice ahí. Mire lo que dice en 1 de Juan 3. Poderoso Dios, aleluya. Porque hay personas que siempre le ven a la palabra algo para justificar el pecado. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 21. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si leímos Gálatas y usted dice, bueno, lo que yo estoy practicando no está en la Biblia, no lo dice ahí que es un pecado, pero si su corazón le está reprendiendo, si su conciencia le dice, eso no es por ahí, estás mal, estás caminando mal, no lo hagas, es pecado. Al cumplir los mandamientos y lo que está escrito en la palabra del Señor, estamos obedeciendo su palabra. Amén. Si la conciencia no nos acusa, estamos bien. Poderoso Dios, te alabamos, Señor Jesús. Para terminar, vamos Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué debo de hacer como tercer punto? ¿Qué debo de hacer para tener una vida sometida a Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Poderoso Dios. Pecadores, limpiad las manos
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En esos versículos yo le decía al Señor, pero bueno, Señor, todo el tiempo yo tengo que andar llorando y los hermanos no me tienen que ver sonriendo, yo tengo que llorar. No. Eso es cuando nosotros nos arrepentimos de lo que estamos practicando que está mal. Si nos arrepentimos, lloremos delante de la presencia por el perdón de nuestros pecados. Roguemos y supliquemos para que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente sea renovada, sea limpia. Para que todo lo que hayamos practicado en el mundo, porque lo que tenemos aquí tiene memoria y se recuerda. Y muchas veces lo trae y dice, oye, ¿y no tienes ganas de ir otra vez a darte una vuelta por allá? Cuando nosotros reconocemos y nos humillamos, lloramos, clamamos, Él es fiel para perdonarnos. Porque nos engañamos más. Venir a la iglesia, sonreír a todos, saludar a todos, donde nuestra alma necesita ser libre. Y el único que puede hacerla libre no somos nosotros. El Espíritu Santo de Dios te puede libertar tu mente, limpiar tu corazón y traer a ti una nueva vida. Que el que te conocía antes va a decir, pero ahora ¿quién es esta persona? No la reconozco. Eso llega, amados hermanos. Eso llega. Que cuando tú le saludas y le Dios te bendiga, siente esa persona algo que le impactó y dice, pero espérate, ¿qué fue esto lo que sentí? No, es que ahora le sirvo a Dios. Y si sentiste algo cuando te di la mano, es que la presencia de Dios te está tocando. Imagínense, amados hermanos, que si la iglesia se sometiera tanto a Dios, que si nosotros le cumplimos a Dios, si nosotros buscáramos su rostro y la amáramos a Él sobre todas las cosas, ¿cuántas cosas Él no haría con nosotros? Cuando entráramos en la tienda a comprar el lunch, ni bien pusiéramos el pie, la presencia de Dios descendería y tocara a todas las personas en esa tienda. Es caminar así. Así caminaban los discípulos. Así caminaban los apóstoles en el Pentecostés. Así que no pensemos que el caminar en Cristo es color de rosa. Es que le encontremos el verdadero sentir, vivir en Cristo. No solo es llorar por llorar. Yo lo aprendí. No solo es llorar por llorar. Cuando yo lloraba, Señor, me duele, Señor, me duele. ¿En quién has creído? En vez de recibir un apapacho, reprensión. Porque lloramos por cosas que nos están quitando, que es necesario que se vayan de nuestras vidas. Aprendamos a llorar, pero no a llorar por lo que nos lastima, no llorar por lo que nos duele y nos hace daño, porque se nos está quitando. Llorar porque anhelamos su presencia, llorar porque necesitamos el toque de su Espíritu Santo, que sin Él no podemos seguir. Llorar de tal manera que el llanto se vuelva gozo. No
te voy a decir que al principio llores por lo que te duele. Llora, desahógate, derrama todas tus lágrimas en el altar. Pero levántate de ahí confiada en quien tú has creído. No te levantes. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios escucha mi oración? Si no crees en Dios, es imposible que tu oración haya sido escuchada, porque lo haces con duda. Te alabamos, Señor. Conclusión. Romanos capítulo 8. Te alabamos, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Toda la gloria es suya, Padre. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio que soy hija de Dios? El Espíritu Santo. Te lo hace saber. Tu relación con Él tiene que fortalecerse. Deja de mirar las cosas negativas. Si ya presentaste en oración tu petición o la situación, confía que no es al tiempo de nosotros. ¿Cuántas veces yo me derramé en la presencia de Dios y le dije, de verdad, hermanos, de verdad les digo, mi corazón como que lo hacían así, me dolía tanto. Yo le dije, no aguanto, Señor, no aguanto, me duele. Pero era necesario. Es necesario. Es necesario que resistamos al enemigo. No caigamos en sus mentiras, porque Él se va a reír de ti. Y ese es al Dios que tú le estás sirviendo, que te deja tirada ahí, que te corten la luz, que tienes un bebé de cuántos meses y no sirve el aire central. Se ríe en tu cara el enemigo. Mantente firme. Cree en Dios. Créele a Él. No mires a tu alrededor. Cuando sientas que no puedes más, dobla rodillas. Lee versículos de la Biblia. Toma tu tiempo en vez de estar pensando, sí, lo que el enemigo me está hablando en este momento es cierto. Ya no hay esperanza con este hombre. Ya no hay esperanza con esta mujer. Ya no hay esperanza que pueda tener un buen trabajo. Porque déjame decirle, amados hermanos, mi esposo trabajaba y tenía trabajadores trabajando para él. Y los trabajadores lo acusaban a él y le decían que él era un ladrón. Nosotros en la iglesia le decían que él era un ladrón porque no les pagaba. Mi esposo ni bien le llegaba un cheque, les pagaba a ellos y les decía, pero es que no me pagan lo que es. Yo les doy todo. Nosotros, mi esposo solo entraba el cheque y ¡shup! Se iba. Déjame decirle que el orgullo era tanto que las ayudas, los niños nacidos aquí tienen ayudas.
y hasta pena me daba a mí ir a pedir ayuda. Y yo decía, es que no puedo mentir, decía yo, porque mi esposo tenía la compañía. Y yo decía, es que no puedo mentir. Pero el Espíritu me dice, ¿pero qué vas a mentir? Si él tiene la compañía, si está entrando el cheque, pero no hay algo estable para ustedes. A veces el Señor en el momento nos abre puertas y nosotros rehusados a entrar por ahí. ¿Qué van a pensar de mí? Sí, amados hermanos, el orgullo, como les digo, de tenerlo todo a no tener nada. Nuestro corazón debe de ser sano, resistir y avanzar, no detenernos. En su momento veremos la gloria de Dios y nos acordaremos de ese momento y le daremos gracias a Dios. Poderoso Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, poderoso.